Buenos días, bienvenidos a todos a este segundo webinar sobre sucesión. Para mí es un honor estar enfrente de estas dos mujeres maravillosas, Marcela Jaramillo, Marcela García, de dos empresas familiares colombianas que han pasado por todo este proceso de sucesión. Hello, my name is Claudia Gomez. I'm working Trusted Family as the Latin American leader. Welcome you to this webinar. I'm going to thank you for joining us. And we are so happy that we are welcoming English speaking attendees today. So I have some instructions for each of you. If you would like to listen to this webinar in English, you can do so by clicking the interpretation option on the menu at the bottom of your Zoom window and selecting English. This will change your audio so you hear the English interpretation over the Spanish speakers at a lower level. You can leave the audio like this, but we recommended muting original audio, which is an option if you click the interpretation menu again. Please note this interpretation option for the audio is only available if you are using computer audio. If you have utilized dial-in audio, it will not be available for you. So now in Spanish again. Quisiera, antes de comenzar nuestra charla, hablarles de por qué la plataforma de Trusted Family es una maravillosa opción cuando uno está en un proceso de sucesión. Entonces, la primera cosa buena de esta aplicación es que facilita la comunicación y planificación del proceso sucesorio. ¿En qué sentido? Uno puede compartir planes de sucesión, puede compartir los documentos estratégicos, puede compartir las cosas que se han hecho en el pasado para que las personas que están entrando de la siguiente generación puedan tener acceso a ellos. Puede tener espacios de comunicación estructurados donde uno lo puede organizar por edades, por número de miembros, por generaciones, por los consejos que tengan, por los roles. Tienen la posibilidad de documentar todas esas decisiones y material histórico que se han tomado durante el tiempo para evitar esos malentendidos. La segunda y súper importante en esta charla, fomenta la participación de las nuevas generaciones. Uno muchas veces en la empresa familiar lo que está buscando es fortalecer la educación de esas personas que van a ser los siguientes sucesores y es muy importante empezar a informar sobre la historia, sobre los valores familiares. Es muy importante tener ese acceso diferenciador de contenidos y nuestras nuevas generaciones están en la junta, en el consejo de familia, en el tema de filantropía, pues cada uno va a recibir una educación sobre esas temáticas. Tenemos este soporte para la gobernanza familiar, donde tenemos toda esa centralización de información sobre los estatutos, los procesos, las políticas, la sucesión, las actas de juntas, por qué llegamos a las decisiones que llegamos en el Consejo de Familia, en la Junta Directiva, y sobre todo esa seguridad y confidencialidad que cuando tenemos procesos de sucesión estamos buscando compartir qué patrimonio tenemos, qué riesgos tenemos, qué controles debemos tener. Entonces es una plataforma que funciona perfecto para este tipo de situación. Ahora quiero darles una introducción de por qué escogimos este tema, por qué llamé a esta webinar a dos mujeres jóvenes que se están enfrentando a este proceso de sucesión. Les quiero leer esto que me pareció interesante. En las empresas familiares, el liderazgo no sigue una línea recta. No se trata solo de ocupar un cargo, sino de ganarse un lugar entre historias, emociones y expectativas compartidas. Para muchas hijas de la siguiente generación, liderar implica una paradoja. Tienen la preparación y la visión para transformar, pero deben primero demostrar que pertenecen, incluso dentro de su propia familia. El apellido abre puertas, pero también proyecta sombras. El reto es construir legitimidad en entornos donde se valora la experiencia por los años y no por las ideas. Profesionalizar sin romper los lazos afectivos y equilibrar corazón y negocio, tradición y cambio. Surgen tensiones, decisiones difíciles y silencios que pesan, pero también la oportunidad de encontrar una identidad basada en el propósito, no solo en el rol. Este espacio invita a reflexionar sobre cómo liderar desde dentro, transformar sin destruir y seguir creyendo que las empresas familiares pueden ser espacios de evolución, diálogo y legado.
Entonces, ahora sí, Marcela Jaramillo, Marcela García, estas mujeres que las ven aquí con estas caritas tan hermosas, tan jóvenes, son unas guerreras, unas echadas para adelante, como decimos en Colombia, y realmente un orgullo de ver este liderazgo femenino en dos compañías muy masculinas, además trabajando de frente no tanto con ejecutivos de alto nivel, sino con personas del común, que son los técnicos y las personas que trabajan con ellas. Entonces, bienvenidas a las dos. Un placer y un honor tenerlas acá. Yo le puse, además del título que le pusimos a la charla, le puse algo que me encontró cuando hice la entrevista con las dos, que se llama Dos caminos, una misma tormenta. Entonces, las dos se están enfrentando a cosas muy parecidas. Entonces, mi primera pregunta ya para empezar a romper el hielo es que ambas crecieron dentro de empresas familiares, pero llegaron al liderazgo por caminos distintos. Entonces, Marce García, tú llegaste muy joven, empezaste a trabajar en la empresa familiar con 25 años, a una empresa, como dije anteriormente, en un sector absolutamente masculino, de frenos y de cemento. Entonces, ¿cómo fue ganarse el respeto sin tener aún mucha experiencia formal? Y si algún día te dio ese síndrome del impostor o dudas si podías tener ese rol. Bueno, Clau y todos, buenos días. Muchas gracias por esa introducción. Nos pones la vara muy alta. Bueno, yo creo que en un principio lo que fue más importante para mí fue liderar desde el ejemplo. Yo venía a trabajar en Nielsen y hay que entender primero que ese entorno profesional ya no era el entorno de la empresa familiar, por lo que decías, porque el 80% de nuestra población eran personas técnicas. Entonces yo creo que liderar desde el ejemplo y la empatía hizo que de verdad la gente me pudiera respetar. Como yo decía al principio, no mandar a hacer, sino hacer con ellos. Eso logró que ellos no dijeran como acá llegó la hija del dueño, ni mucho menos una García, sino que me fueron respetando por lo que fui haciendo. Cuando uno habla de liderar desde el ejemplo, es ponerse las botas, si hay que hacer inventario, hay que hacerlo con ellos, no decir muéstreme las diferencias del inventario y ya, meterse a la bodega, meterse al patio, meterse al taller, meterse a la planta. O sea, yo creo que eso hizo que ellos te midan el aceite, como decimos en Colombia, y el ejemplo, no hay nada más movilizador que el ejemplo, sobre todo cuando tienes esas personas que no son profesionales. Eso conecta de verdad desde el ser. ¿Y cómo lograste para no empezar a decir ese síndrome del impostor que yo se lo he oído a tantas mujeres y es, yo qué hago aquí, yo soy una chiquita, yo trabajé en otras cosas, yo crecí con esta empresa familiar? ¿Cómo hiciste para que eso no te abrumara, sino que te creyeras el cuento? Yo creo que uno tiene que entrar con mucha convicción y muy firme. Entonces, uno necesita el apoyo de la familia y digamos que más que el apoyo, la confianza, pero de ahí en adelante el trabajo es tuyo. Entonces, cuando me atacaba como ese síndrome del impostor, yo tenía una convicción demasiado clara de cuál es mi objetivo acá. Yo quiero venir a organizar la casa, quiero profesionalizar el negocio y la convicción hace que tú no pierdas el objetivo. Muy bien. Marcela Jaramillo, otra historia totalmente distinta. Tú, al contrario de Marcela, no trabajaste en la empresa familiar desde chiquita, sino te vas a una multinacional en otro país de una estructura muy distinta. ¿Qué fue lo más difícil después cuando tomaste la decisión de salirte de allá, de adaptarte al ritmo y a la cultura de tu empresa familiar? ¿Y por qué decidiste renunciar y volver a la empresa? Clau, muchas gracias otra vez por la invitación y buenos días a todos. Bueno, yo trabajaba en Maersk Line, pues una naviera importante que está en todas partes del mundo y estaba en una posición súper chévere. Yo me sentía contenta, sentía que estaba como creciendo a pasos agigantados. Y un día me desperté y dije, hey, voy a cumplir 30 años, llevo 13 años fuera de mi casa, 9 años fuera de Medellín, ya, yo quiero volver a trabajar en la empresa de mi papá. Y siempre era como algo que tenía en mente desde que, pues desde chiquita, que iba a visitar la empresa, a ver las telas, entonces eso lo tenía súper claro. Además, sentía que yo no tenía estabilidad y alguna vez en mi vida había pensado en, yo quiero volver a Medellín, hacer familia, tener perro, casas, gallinas, vacas, pues como nosotros habíamos crecido y yo la verdad ya me sentía muy sola, sentía que no iba para ninguna parte.
Entonces ahí fue como cuando tomé la decisión de volverme para acá. Lo difícil aquí fue, Clau, pasar de una empresa de 60.000 personas o más, donde era súper estructurado, donde había un montón de procesos y procedimientos, a llegar a una empresa de 130 personas, donde definitivamente no existía pues como la misma estructura. ¿Y cómo lograste adaptarte a ese cambio, esas primeras semanas donde llegaste como a tratar de hacer lo mismo que hacías en la multinacional y no lo pudiste hacer? Yo creo que era paciencia, consistencia y persistencia, pues porque yo te contaba que yo llegaba todos los lunes, bueno, vamos a tener reunión, y de repente nadie llegaba a la reunión, ni la primera semana, ni la segunda, ni la tercera, entonces yo iba, hablaba con cada una de las personas, le pedí muchísimo apoyo a mi papá, pues como para que me ayudara, y la verdad me tocó relajarme, pues como darme cuenta que no todas las empresas son iguales, todas son demasiado diferentes, y tampoco puedo pretender yo llegar a cambiar una cultura y una empresa pues que se adapte a mí. Yo me tenía que adaptar pues como a estos cambios, Clau. Bueno, entonces acá seguimos como a esta segunda etapa, que es cuando Marcela García dice, como lo dijo anteriormente, yo quiero dejar de que esto sea un negocio familiar y que se vuelva una empresa. Y empezó por 2 años a tratar de cambiar esa casa. Y cuéntanos qué fue lo más difícil cuando empezaste a crear procesos que no existían y lo que tú decías, tú trabajabas con técnicos de pronto que no tienen una profesión, que es algo que han hecho toda la vida y te tocó empezar a profesionalizar esa empresa. ¿Y cuál fue lo que más te costó cambiar? Bueno, Clau, yo creo que cuando uno mira hacia adentro para organizar, para mí lo más difícil fue el tiempo y el desgaste, porque cuando tú tienes que organizar la casa, pues no vas a hacer ese trabajo ideal que uno siente, que uno se va a sentar en una junta y va a rayar el plan estratégico y los OKRs y que el presupuesto. No, entonces acá era, uno estudió, trabajó y era llegar a montar tablas, organizar, entonces es trabajo muy operativo y hay que estar dispuesto a hacerlo, hay que estar dispuesto y eso está bien, es decir, no siempre uno, por más de que entre a liderar una empresa, tiene que entrar simplemente a estar desde lo estratégico cuando necesitas organizar la base. Entonces lo más difícil yo creo que fue que tienes que invertir mucho tiempo en procesos muy operativos, pereza digamos que es la base de todo. Y digamos que ese cambio o lo más difícil para impulsar cuando tú haces ese proceso es que cuando ya de verdad tienes que cambiar la forma de hacer las cosas, te vas a encontrar resistencia al cambio. Ahí sí tengo que decir que no era tan light, ¿sí? No, o sea, es decir, uno puede escuchar, tener la gente en cuenta, pero yo creo que lo que te decía, hay que tener la convicción. Entonces muchas veces no es tampoco solo democracia, no, ya esto se va a hacer así de la siguiente manera, sin dar mucha opción porque era lo lógico y hacia donde estábamos trabajando, pues porque al final pierdes mucho tiempo si no tienes esa determinación clara. Y tú me decías además, y para contarles a los oyentes, esta empresa es del papá y del tío de Marcela. Y es una compañía donde se trabaja los sábados. Y tú me decías que te estaban midiendo el aceite, como decimos en Colombia, y 100%. por Ujú. 2 años trabajaste de sol a sol y todo el tiempo eran viendo tú qué estabas demostrando. ¿Cómo fue esa situación para ti? Sí, yo creo que hay que tener humildad, hay que tener humildad siempre, pero cuando uno entra a una empresa familiar, uno tiene que ver que el valor que ellos le dan a la empresa, o sea, la empresa es su vida, ¿cierto? Entonces tú ahí no tienes una conversación como objetiva. ¿Qué pasó al principio? Mi papá me dijo, bueno, tú trabajas muy rico en Nielsen, yo veo que ustedes salen los jueves, que el viernes no trabajan hasta el mediodía, que no sé qué, entonces ven acá las cosas, Marcela, no van a ser así, yo quiero que tú sepas. Y yo creo que uno tiene que, desde el ejemplo, ir cambiando que sí se puede. Entonces en un principio me dijeron, tú tienes que trabajar los sábados, no puedes salir a almorzar, y yo, listo, bueno, más tiempo para mí para conocer el negocio, ¿cierto? Es verlo desde ese lado. Obviamente, si tú me preguntas a mí, yo no quería estar así y íbamos a evolucionar cultura, pero eso tenía que empezar desde adentro. Cuando ellos empezaron a entender que esa no fue la primera batalla que tuve, ¿para qué tener una batalla? Sino más bien demostrarla en el camino,
fue donde ellos dijeron, no, ella sí nos probó finura, como dicen, ya yo creo ¿sabes qué? Y un día me sentaron como a los 2 meses, si quieres no vuelvas los sábados, mejor dicho, tengas su horario. Entonces yo creo que eso es bonito porque así ellos no me hayan buscado a mí, yo sí los iba a buscar a ellos en su momento, a decirles, vengan, el mundo va evolucionando, no tiene sentido, pero en un principio tú no puedes promover un cambio y tú ser la primera piedra en el zapato. ¿Sí? Entonces hay que arrancar que las cosas fluyan y digamos que sería como el mayor consejo de las mujeres que están entrando a esas empresas de familia, hay que dejar que fluya, hay unas batallas muy fuertes en el camino que no vale la pena por ese tipo de cosas que sí son importantes para la primera generación, pues tener que tener resistencia a ese cambio. Y una de las cosas que me decías en la entrevista es que cuando entraste ahí, que eras tan chiquita, acordémonos que estabas de 23, 24 años, 24, 25, sí. 24, 25, te apoyaste de alguien. ¿Quién Sí. fue ese alguien que además yo he visto en empresas que me encanta de traer gente mayor a que te apoye? Cuéntanos quién fue esa persona importante. Él fue una persona súper importante para mí. Yo le decía, mi novio me decía en ese momento que yo ya estaba más con él que con el novio. Tenía 70 años, una persona con mucha experiencia. Y no funcionábamos como junta porque claramente no teníamos esa estructura, simplemente fue un asesor que mi papá y mi tío permitieron que yo tuviera, porque hay que reconocer que vos en esa edad no tenés como la madurez y las herramientas para enfrentarte a un cambio, por pequeño que sea, así fuéramos un negocio todavía. Y eso me permitió, Clau, que él canalizara como toda mi energía, que puliera mi liderazgo y de cierta manera fue una estrategia buena porque entonces mi papá y mi tío no veían a una niña haciendo cambios, sino a una mujer con mucha energía, con muchas ganas de aprender, pero que tenía detrás a una persona con mucha experiencia, ¿sí? Que de pronto se puede ser como ese miedo que le da a cualquier persona de primera generación. Entonces, ven, si mi tío y mi papá no podían estar conmigo 24/7, pues qué bueno que otra persona sí lo hiciera. Entonces eso me permitió como apalancarme de su conocimiento y de su ruta. Claro, yo ejecutaba, pero él estaba detrás de bambalinas y eso fue clave para generar confianza. ¿Y qué crees que fue lo que más aprendiste de él? O sea, esa personita de 24, 25 años que quiere comerse el mundo, que tiene las ganas, que tiene la energía. ¿Qué fue lo que más te enseñó él? ¿Qué tuviste que mejorar en ti que él te enseñó? Yo creo que él me mostró que al final la cultura lo es todo y que el sello de liderazgo hay que impregnarlo y hay que vivirlo en la empresa proceso a proceso. No, no hablar tanto, sino en un principio actuar. Él me decía, actúa, porque cuando uno actúa, ahí la gente entiende más que si tú te pones a dar palabras y palabras. Entonces, yo creo que él me enseñó como el valor y lo movilizador que puede llegar a ser la cultura en la empresa. ¿Tú qué puedes lograr a través del liderazgo? O sea, era mucho de habilidades blandas. Entonces, no, él no me iba a decir, ven, entonces el organigrama es así, diseña los procesos así, o sea, no, era de verdad tú movilizas una empresa desde esos dos factores, la confianza y el liderazgo. De ahí para adelante son tecnicismos que tú puedes aprender y que claramente hay que hacerlos bien, pero él me marcó muy fuerte en ese punto. Entonces, ¿eso qué hace? Que te enfoques en las personas y no en los procesos. Y ahí, digamos que el recorrido es otro cuento, porque cuando tienes que jalar procesos es muy difícil, pero cuando todo el mundo jala el barco porque las personas te compraron tu proyecto, es distinto. Me encanta. La misma pregunta diferente para ti, Marce, porque igual entras a la empresa familiar después de venir de esa cultura multinacional y muy estructurada y de pronto te encuentras con una resistencia al cambio. Como decías al principio, tratabas de hacer estas reuniones y no te paraban bolas, la gente no llegaba. ¿Y cómo lograste equilibrar esa formación corporativa de multinacional, ¿no? Procesos, todo esto y con la flexibilidad que exige lo familiar? ¿Qué sacaste de ti para que eso fuera un cambio positivo?
Clau, para mí fue súper difícil al principio porque yo te contaba que yo citaba reuniones y nadie llegaba. Yo pedía información porque yo llegué a manejar la planta de producción, entonces yo necesitaba información de, hey, ¿qué estamos vendiendo? Pues para saber qué es lo que tengo que producir y nadie me da la información, pero es que ellos no me la daban no porque no querían, sino yo creo que nunca se las habían pedido, ¿cierto? Sino que íbamos viendo cómo íbamos programando y yo quería ser como un poquito más organizada para ser más eficiente, para no tener unos inventarios gigantes. Entonces, yo creo que también, o sea, ganarme la confianza de la gente fue súper importante. Me pasó más o menos lo mismo que a Marce. Yo creo que la gente decía, ah, ahí llegó la otra hija del dueño. Yo no quería que me vieran como la otra hija del dueño, yo quería que me vieran como, hey, una compañera más, pues como si hubieran contratado a una persona externa, porque siempre la hija del dueño va a mandar, si ella habla, se dice, y eso no era lo que yo quería. Entonces, hablar con cada persona, pasar tiempo con cada persona, explicarle qué era lo que querías y por qué lo querías era súper importante. También esto, claro, porque me daba como más propiedad y conocimiento al hablar con la gente, al quererles explicar yo por qué quería cambiar algunas cosas o por qué quería ni siquiera cambiar, como yo veía un área de mejora, entonces como adaptarse pues como a estos cambios, sí fue muy, muy difícil al principio. Que cuando yo llegué había un vendedor, yo llegué de 30 años y había un vendedor que llevaba con nosotros 28 años, pues, o sea... Desde antes de nacer yo creo que ya estaba trabajando con nosotros. ¿Y qué pasa? Nosotros hoy en día tenemos un equipo, digamos que bastante mayor. Entonces, decirle a la gente de un día para otro, manejemos este sistema, demos esta información, pasemos estos reportes, es súper difícil. Y la verdad es que el mundo va cambiando demasiado y lo ves también en la tecnología. Hoy en día ya todo el mundo sabe usar un iPad, de pronto hace 10 15 años no. Entonces, yo creo que cada día tenemos que ir como, pues, tratando de adaptarme y ganando la confianza de la gente. Bueno, aquí una cosa que empezaste a hablar de eso que va también para Marcela, es cuando estás en el proceso de organizar la casa, eso lo hemos visto muchísimo. Se encuentra uno con gente que lleva años trabajando ahí, que tiene su propia cultura, que tiene confianza del dueño, es que a veces no hacen las cosas como quisiéramos o se, o muchos procesos se quedan ahí porque siempre se ha hecho así. Entonces, Marce, cuando tú entraste a profesionalizar la compañía, te encuentras con caciques y tienes que ganarte el respeto para poder liderar y para poder ser la persona que manda y que está creando una cultura diferente. ¿Qué estrategias lograste para usar, para sacarlos? Porque me contaste que te tocó sacarlos. ¿Cómo hiciste ese proceso? Ese es el resultado final, feliz, pero el proceso, tengo que decir que lloré mucho, eso es muy duro. Eso es muy duro porque cuando tú entras, el cacique, como uno lo llama, es esa persona que ya es nociva para la empresa, pero que nadie se da cuenta y lleva muchos años, entonces está demasiado posicionado. Yo creo que dos estrategias claves. Lo primero es no tomarse nada personal, porque en el momento que los socios vean que tú estás involucrada emocionalmente, pierdes respeto. ¿Por qué? Porque ya, ah, no, ya es un capricho, a la niña le dio porque no le gustaba. No, yo creo que el cacique cae por sí solo. Hay que tener paciencia y estrategia, ¿sí? Entonces, cuando yo les decía que yo era impopular en los cambios en algunos momentos, bueno, estábamos haciéndolo así, ahora lo vamos a hacer así, digamos que trataba de ver la situación muy objetiva y iba subiendo muy delicado todo lo que me iba pasando a los socios. Pero como lo decía, con hechos, los hechos sin juicios, sin emociones, sin estos no me hacen caso, sin berrinches, sino esos son los hechos, esto es lo que está pasando, está funcionando, pero él no se moviliza. Entonces, eso es clave, quitar toda la emoción a pesar de que tú la tienes toda, porque ahí sí hay que tragar para adentro, por eso te decía que lloré mucho por los caciques, pero con paciencia y dejando que los hechos hablaran por sí sola, la vida es demasiado justa, Clau, y al final el que no se quiere montar en el tren, yo iba con el cambio, eso sí no lo iba a negociar con nadie, entonces el que no se quiere montar, pues se va quedando atrás. Y otra de las cosas que yo diría que es clave es no reubiquemos el cacique. No, eso es pasar un cáncer de un área para el otro, porque entonces es como, bueno, pero entonces ¿por qué no lo ubicas acá? Bueno, ¿o por qué no lo dejas de auditor? O bueno, no, o sea, cuando la persona ya cumplió su ciclo realmente en el negocio, es mejor esperar
y aguantar resistir ese cambio que conformarse con simplemente un cambio temporal. Ok. Marce Jaramillo, a ti te tocó crear tu propio liderazgo en la empresa familiar. Además, vamos a hablar más adelante de eso. Tu hermana ya venía trabajando ahí desde hace mucho tiempo. Entonces tú como que llegas, además por una decisión propia, llegas en paracaídas, como uno dice. ¿Y cuáles son, cuando te toca crear tu propio liderazgo, cuáles serían esas características que desarrollaste, que de pronto las traías de la multinacional y las pudiste aplicar acá? Porque yo creo que además el liderazgo va de lo que uno realmente es, entonces de pronto es un liderazgo parecido, o en qué cosas tuviste que acomodarte para la empresa familiar y cómo cambió ese liderazgo o se mantuvo igual. Claro, a mí me tocó relajarme porque yo venía como una máquina queriendo hacer todo súper workaholic y la verdad me di cuenta que esto no iba a ser así de entrada por lo que te estaba contando, porque son dos estructuras muy diferentes y dos culturas. Yo tenía que llegar a adaptarme a esa cultura. Eh, Paciencia totalmente, persistencia y consistencia, o sea, tratar de entender qué era lo que yo quería, cómo lo iba a lograr y ganarme la confianza de la gente. Pues es que si uno llega a imponer, yo creo que no vas a lograr mucho, o sea, como imponer por medio de poder no funciona, sino como ganarte la confianza de la gente, trabajar con cada una, meterte, como decía Marce, en ese caso yo no me ponía las botas, pero sí me metía a la planta a preguntar qué era lo uno, cómo funcionaba la máquina, para qué funcionaba, me daba como mucha más fuerza para poder saber. Me ayudó mucho formar mi propio equipo de confianza. Yo creo que eso fue basiquísimo, o sea, tenía mi mano derecha 2, mi mano derecha 3 y 4 y ya con ellos fui como armando y abriendo como mi propio terreno. Eso me ayudó demasiado, definitivamente. O sea, yo me enfoco muchísimo en la persona, no me enfoco tanto en la tarea. Voy muy de la mano con Marcela. O sea, yo quiero que una persona haga X cosa, pero que a ella se le ocurra hacer esa cosa y no yo tener que decir, hey, tienes que hacer A o B o C, sino, oye, ¿y qué lo crees? Lo otro. Entonces, eso yo creo que yo siempre he sido así. Ok. Bueno, ahora vamos a la segunda etapa de la empresa de Marcela, me quedé sorprendida cuando me contó. Entonces, la primera etapa fue organizar la casa, pero ella no se quedó con que va a organizar la casa, sino la va a profesionalizar y trae una junta directiva que la va a hacer llegar a ese proceso de crecimiento y lo que tú me contabas, Marce, yo no sé cuánto crecieron las ventas, se duplicaron, se triplicaron, cambió el modelo de negocio, hiciste todo esto. Entonces, cuéntanos un poquito esa segunda etapa, qué te llevó a dar ese paso y cómo cambió tu liderazgo al tener una estructura formal de gobierno. Además, me contabas que tu papá y tu tío, y cuéntanoslos tú, aquí les voy a dar un adelanto, te decían, nosotros ya no la podemos acompañar a ese crecimiento que Sí. usted quiere porque muchas veces estos emprendedores no han ido a la universidad, a veces no son profesionales, son gente emprendedora que va haciendo las cosas como van llegando. Entonces me pareció tan abierto y tan bonito que ellos lograran tener una junta directiva, que ellos no estuvieran en ella, pero que se hubieran abierto a que eso pasara para que efectivamente eso fue la razón que te acompañó a dar ese cambio tan grande en profesionalizar y en crecer este negocio. Clau, 100%. Yo creo que vuelvo a traer la palabra humildad. Así como yo fui humilde al entrar y hacer la cola y hacer la fila, pasar por los procesos que para ellos era importante, involucrarme y untarme. Cuando nosotros terminamos de organizar, digamos que de puertas para adentro, bueno, yo dije, bueno, ¿quiénes son mis clientes? Después de 2 años, acá qué vendemos, cómo es la cosa, hay oportunidad, ¿no? ¿Cómo son los modelos de negocio? Y ahí fue donde tuvimos una conversación muy linda y al final ellos tuvieron también esa humildad de decir, vea, Marce, acá tenemos toda la oportunidad, esto está todo por hacer, porque a nosotros no teníamos ni áreas comerciales, entonces imagínense, era tan bonito el negocio que nos compraban, no vendíamos. Entonces imagínate donde uno empiece a capturar esas oportunidades, pero a traerlas uno y que la empresa buscara los negocios. Ellos en ese momento dicen, miren, nosotros hemos trabajado 45 años, Marce, la empresa llevaba 45 años en ese momento. Nosotros no somos profesionales, mi papá y mi tío no cogen un computador, no se aguantan una junta de 1 hora
ya están hablando de carros, de otra cosa, del viaje, del uniforme de la señora, o sea, ellos son muy dispersos. Entonces reconocer, pero no cortarme las alas. Ellos reconocieron ahí, venga, usted quiere crecer, ellos conocen el negocio y saben el potencial que tiene, pero entonces no lo haga sola, ¿cierto? No lo va a hacer sola. Contratemos una junta que te acompañe. Primero porque nosotros no lo podemos hacer en ese crecimiento, no tenemos la competencia. Entonces mira que ahí fue el primer acto de humildad para una primera generación que se las sabe siempre todas, ¿sí? Y no hay que sabérselas todas como uno tampoco. Entonces eso fue muy importante. Y segundo, pues traer esa junta. ¿Qué me permitió esa junta? Esa junta me dio mucha confianza. Empezamos a trabajar en una sinergia impresionante porque era la junta directiva conmigo. Cada mes prácticamente la junta era para mí y yo le pasaba reportes a los socios después o los iba informando de manera informal en el día a día, como nos comunicábamos. Y eso me permitió crecer con confianza, ¿cierto? Y empezar a cambiar el chip a unidades de negocio, estructura, estrategia y a realmente ya pasar de la base de lo operativo y lo táctico a lo estratégico. Nosotros en ese proceso con la Junta, lo que yo te mencionaba, nosotros duplicamos las ventas, el EBITDA, entonces de lo que hizo mi papá y mi tío en 45 años, se duplicó en dos. Claro, cualquiera quisiera esos resultados. Es muy importante y fue clave la rendición de cuentas en la junta. O sea, yo era demasiado estricta y me exigían fuerte, porque la rendición de cuentas al final de personas de una junta directiva, no mi papá y mi tío, que uno puede llegar y presentar eh, cualquier cosa, cualquier avance y para ellos todo lo van a aplaudir, era distinto, la exigencia fue diferente. Entonces, acá ya era también una exigencia para mí profesional mucho más fuerte. Y me decías que además lo que más te ayudó en la junta era el miedo que te daba de tomar decisiones. Cuéntanos un Eh, poquito de eso. Sí, claro, porque no es lo mismo que pasa cuando yo estaba organizando la casa, pues finalmente el riesgo de una decisión era devolverme al proceso en el que lo estábamos haciendo, como dice mi papá, las pérdidas totales o parciales no implicaban tanta plata o tanto dinero, mientras que ahora cuando empezamos a crecer la estructura y nos tocó contratar ya no directores sino gerentes, el miedo de tomar decisiones es que ya el barco vale diferente, las inversiones son fuertes en personal, en estructura, en viajes, en instalaciones, nos tocó conseguir oficinas. Entonces, la junta le da a uno esa confianza para decir, vas por buen camino. Claro, pueden haber errores. Pero me costaba mucho tomar decisiones porque ya veía mucho en riesgo. O sea, yo decía, yo cogí una empresa que valía operar X y ya vale 4X, eh, eso tiene que salir bien, ¿cierto? Entonces, sobre todo en lo financiero, da mucho soporte y da mucha tranquilidad. Ok. Bueno, esta historia, estamos subiendo, 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 subiendo. Marcela, 2 años organiza la casa, 2 años profesionaliza esta compañía. Le vemos la cara de felicidad de estar manejando una empresa familiar. La sucesión se da acompañada de gente profesional, etcétera. Y un día empiezan las tensiones familiares. Entonces, qué pesar que esta historia no tenga un final feliz, pero sí al Como final, pero empiezan las total. tensiones familiares. ¿Y cuándo empezaste a sentir que ese costo personal era demasiado alto? ¿Qué empezó a pasar en esta empresa? Miren, eso es impresionante como le contaba a Clau, porque es el resultado soñado. Es decir, nosotros éramos ya profesionales, un equipo de alto desempeño que me demoré casi 2 años contratándolo con puros cazatalentos. Se duplicaron las ventas, se duplicó el EBITDA. O sea, eso era todo el mundo feliz, ¿cierto? La empresa cambió impresionante. Claro, lo tuvimos que hacer con mucho trabajo, hubo mucho desgaste, pero ya era un desgaste chévere de esa candela que a ti te gusta como gerente vivir con clientes, crecimiento y demás. Lo que pasa es que ahí no todo es color de rosa, porque entonces fue ese dashboard en donde uno veía todo disparado y la relación familiar y digamos que mi integridad hacia abajo. ¿En qué sentido? En que
la empresa creció tan rápido que, que mi papá y mi tío no lograron acomodarse tan rápido a ese crecimiento. Entonces al final ellos, pasó un año y medio, y ellos decían, yo no entiendo nada de esta empresa ya hoy. A pesar de que vamos muy bien y el balance dice que vamos muy bien, claro, ellos empezaron a sentirse un poquito que iban saliendo de la ecuación y entonces eso genera nervios, tensiones. Y empezamos el confrontamiento ya entre los dos. Y claro, no es lo mismo y tengo que reconocer que el ego me jugó una mala pasada, la emocionalidad también, porque así como ellos son tan emocionales, yo también lo soy. Y empezamos ya a enfrentarnos, y ya no era el enfrentamiento de la niña, sino que ya era una persona que conocía hasta más la empresa que ellos, ¿cierto? Y eso empieza una confusión en la cabeza que te hace perder lo que realmente importa, ¿sí? Entonces hubo un momento en el que yo ya no estaba tranquila, yo veía el carro de mi papá entrar y el de mi tío y a mí me daba un calambre acá en el cuello. Era impresionante, era químico en el cuerpo. Evitaba ya estar con ellos los fines de semana y un día hablando con mi esposo yo dije, o sea, ¿cómo es posible que acá en esta empresa todo el mundo esté feliz, todo el mundo está bien? Y mi papá, mi tío y yo estamos pasando maluco, pues y estamos siendo infelices, o sea, yo puedo ser mujer, yo soy la mayor de la familia, pero yo me la he llevado súper bien con ellos dos, o sea, hemos hecho un equipo súper chévere y ya no lo estábamos disfrutando. Entonces, ahí en ese momento decido renunciar porque después de haberla dado toda, es decir, de muchas conversadas, de hacer acuerdos, pero nada se cumplía porque había mucho miedo, porque ellos no se querían ir. Finalmente ellos decían, Marce, es que ya hicimos la sucesión, pero cuando ya esa primera generación se enfrenta a, bueno, ya en verdad nada depende de mí, quisieron volver y buscaron todas las excusas posibles para volver. Entonces, ¿quién le puede decir uno clavo al papá? Yo tuve una cosa súper difícil, una llamada, que mi papá un día me llamó porque yo les decía, no vengan a la empresa porque es que, o sea, estamos contaminando todo el ecosistema. Les cogí una oficina por fuera y un día mi papá me llama y me dice, Marce, no sé para dónde irme, estoy en el carro y no sé para dónde irme. Y yo dije, ay no, o sea, no es a costa de ellos ni a costa mía, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Que yo como gerente tampoco quería, ya tampoco estuve dispuesta a reconocerlos como accionistas, sino que los veía como, y eso también está mal, yo reconozco que yo también me equivoqué en esa parte. Claro, al final yo decía, no es que me quitan demasiado tiempo, sí, pero es que son los accionistas. O sea, y el ego me jugaba una mala pasada porque yo decía, es que yo estoy es con clientes, mi foco es el cliente, mi foco son los empleados y miren las ventas, pero es que él es el accionista y si quiere hablar con usted toda la mañana, siéntese a tomar tinto, ¿cierto? Y esas eran las cosas que yo no quería ya estar dispuesta a hacer porque es imposible que ellos me vieran como gerente y yo a ellos como accionistas. Fue muy difícil ya en ese momento de crecimiento del negocio. Excelente. Hacemos una pausa de esto tan emocional y seguimos ahorita con esta historia para darle la palabra a Marcela Jaramillo. Marce, yo voy a poner esta pregunta ya que Marcela García ha hablado de esto. Cuando hablamos las dos, tú me decías, yo trabajo en la empresa familiar y todo, pero hay una persona, un cacique, yo le voy a llamar cacique por ponerle que lleva mucho tiempo, no porque sea una identidad negativa, en la empresa familiar. Y cuando tú me decías, es que él lleva 40 y pico de años, Claudia, acompañando a mi papá y eso es lo que nos ha impedido a mi hermana y a mí realmente tomar las riendas. Y yo te preguntaba y tú me decías, no, es que él lleva muchos años. Y yo le decía, ¿por qué no le preguntas a tu papá cuáles son esas razones reales? Y cuando estábamos haciendo la entrevista entre Marcela Jaramillo y Marcela García le decía a Marcela Jaramillo, es que a veces ellos se basan en una excusa, pero adentro hay otro tipo de cosas que ellos no están siendo capaces de expresar. Y de pronto ellos mismos ni siquiera saben por qué no, porque les da miedo realmente soltar todo eso. Entonces yo te pregunté, dijimos, llama a tu papá y pregúntale, no sé si lo hiciste, pero Marce, ¿tú qué crees que pasa en tu empresa? Que esa persona no se haya podido ir, cada vez esté diciendo que se va, pero no se va, y que tu papá no haya tomado esa decisión.
Entonces esta persona ya lleva creo que 44 años de los 46 de la empresa al frente de la empresa. Aparte de que era muy amigo de mi papá cuando eran chiquitos, eran vecinos de casa y fueron hasta compañeros en la universidad. Entonces él cogió todas las riendas y creo que mi papá le depositó toda la confianza a él. Entonces, primero es que mi papá dice, hey, me siento mal porque siento que lo estoy sacando como por un lado, como, ay, muchas gracias por toda tu vida de dedicación, hasta luego que estés bien. Entonces, tuve la oportunidad, después de hablar con ustedes, de sentarme a hablar con mi papá y le dije, papi, yo entiendo eso que tú dices, pero ¿qué más hay detrás? ¿Qué más hay detrás? Y él me dice, él tiene, aparte de las muchas cualidades que tiene y que me fascinaría aprender a comunicarme y hablar como él, porque no sé cómo lo logra. Mi papá me dice, él tiene demasiado conocimiento, tiene demasiada experiencia y tiene muy buena relación con todas las entidades financieras, con los proveedores, con los clientes. Y ahí es donde yo siento que les cuesta a los dos soltar, porque no solamente es mi papá, yo también creo que él también le está costando demasiado soltar. Entonces, yo creo que va muy por ese lado. Le pregunté, o sea, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees o confías que nosotras estamos en la capacidad de coger esta empresa? Y me dice, yo estoy 100% seguro y confío en ustedes. Ajá, y entonces, y es como si le estuvieras quitando un pedazo del cuerpo de él, pero él entiende y los dos saben que necesitamos este cambio generacional no solamente lo estamos pidiendo Carolina y yo, o sea, asesores externos, asesores financieros, gente que nos rodea, bancos. Entonces ya es como un aire fresco es lo que dice Marce, pero a cambio de Marce, que yo no había pensado eso que me dijiste ahorita, como que, ok, para afuera ya no es como reubicarlo, no, sí, aquí es como, bueno, vas a seguir como una junta asesora externa. Ellos dos se quieren parquear ahí juntos, pues verdad es que ellos tienen todo el conocimiento y han visto los ups and downs que ha tenido esta empresa durante todo el tiempo, pero yo creo que a los dos les está costando soltar. En teoría, en este momento ya estamos en un plan de sucesión, ya llevamos como 2 meses andando, en realidad llevamos todo este año, pero oficialmente por la que llevamos un mes y medio o así, nos están terminando de entregar todo a Carolina y a mí, pues en este como resto de año, entonces pues más adelante espero poderles dar noticias positivas pues para enfrentar este reto y este cambio tan grande que se viene. Vale. Ahora, volviendo a Marcela García, pues les dejé esta pausa porque cuando ella me contó, yo veía a esta mujer arriba, empoderada, todos los cambios, todo, y cuando me dice Clau, y renuncié, y yo decía, "Ah, pero ¿cómo así?". Pero lo bonito de esto, Marce, es que tú también hiciste la sucesión, o sea, tú te tomaste una cantidad de tiempo para conseguir ese gerente externo. Y hay una cosa antes de que nos cuentes del proceso del gerente externo que tú me dijiste y lo quiero resaltar muchísimo y lo he visto en otras empresas familiares, fue que me dijiste, un gerente externo no hubiera podido ser capaz de haber hecho todos los cambios que se hicieron en No. esta empresa y fue porque yo era quien era para que hubiera logrado hacer estos cambios y ahora ya yo le puedo entregar a un gerente externo. Entonces cuéntanos esa parte y la segunda, cómo hiciste para todo ese proceso de entrega que además fue súper profesional, súper pensado, que todos podemos aprender de eso. Yo trabajé 7 años y más o menos en el año 6 fue que renuncio. Eh, Vivimos la emoción de esa renuncia, pero era una renuncia firme después de intentar muchos, muchos, muchos caminos y al final lo hubiera podido lograr, pero quería mi tranquilidad, ¿cierto? Yo dije, de alguna manera, hoy con esta empresa profesional que ya rueda sola, como dice uno, yo puedo seguir vinculada en este proyecto, pero no tengo que ser yo la que tenga que gestionarlos el 100% del tiempo a ellos. O sea, al final quería seguir realmente en la estrategia. Entonces, lo que nosotros decidimos es clave el timing de cuando entra un gerente externo. Es clave. Porque te lo aseguro, Clau, que, eh, es decir, si este gerente hubiera entrado, un gerente externo hubiera entrado a organizar los procesos, en ese momento lo más importante era la confianza. ¿Sí? Y es difícil construir confianza con un externo, es difícil para una primera generación, o sea, uno no puede pretender, mira lo que decía Marce Jaramillo, ¿por qué lo quiere tanto? Pero porque le tiene la confianza de toda la vida, ¿sí? Entonces, para movilizar el cambio, definitivamente llevar el apellido, sí, te ayuda
un montón. O sea, tengo que decir que eso sí ayuda y uno debe tomar provecho de eso, porque entonces haces que la empresa evolucione mucho más rápido. Ahora, en el momento en que nosotros estábamos, que ya era un equipo de alto desempeño, que ya teníamos, era otra empresa completamente distinta. Ahí es clave ya sí encontrar el gerente, ¿sí? Y al final la sucesión ya del gerente externo no la hizo la primera generación, la hice yo. De hecho, yo estuve en el proceso de selección y les pasé a ellos los dos candidatos que yo decía, a estos dos candidatos les puedo entregar, ¿sí? Entonces eso fue clave. Y que también ellos hayan permitido, ellos también fueron súper objetivos en eso, es, tenemos que tener clic con el gerente, pero nosotros no tenemos la capacidad de contratar ya un gerente hoy. O sea, yo no tengo el criterio para decir, Marce, sí, contratemos a él o a aquel. Entonces, sí, hicimos un proceso de selección con mucha calma. Después de que se bajó la emoción de mi renuncia por ahí a los 4 meses, empecé a buscar esta persona con un headhunter. Definitivamente cambiando el chip ya no de negocio, ya somos empresa y entender muy bien qué necesita esta empresa de un gerente. Porque no era traer a una persona tesa de cualquier multinacional, no. O sea, era, venga, ¿qué necesita esta empresa para que los negocios sigan así de bien como van y que no vaya a pasar que las relaciones familiares y el conflicto familiar empiece a intervenir en el negocio, que eso es lo triste en las empresas familiares y lo que empezó a pasar entre nosotros? Entonces lo que hicimos fue, venga, yo necesito de competencias de este gerente dos temas importantes. Esta empresa ya rueda sola, en el buen sentido. Necesito una persona experta en conflicto y en empresas familiares. Es decir, yo no podía traer una persona de 32 años o de 40 años, no. Entonces tiene 55 canas, madurez, que también la primera generación se sienta ante él con un tema de respeto, ¿sí? Porque no es como yo le estoy ayudando al niño que acabó de entrar, no, vení que es que acá ya llegó una persona que también se puede parar diferente ante ellos, o sea, fuerza, y que tuviera un enfoque estratégico de seguir escalando el negocio. De ahí para abajo, tecnicismos financieros, comerciales, eso ya lo tenían los gerentes de las WEN. Entonces, clave, un proceso de definir muy bien qué es lo que necesita tu empresa. No es que necesites un CEO, es como el CEO para tu negocio, no simplemente basarse en un proceso desde hojas de vida. El proceso de selección duró como 4 meses y lo que decías, Cloud, del onboarding fue muy bonito porque hicimos un onboarding muy profesional. Al final yo también estaba entregando un hijo. O sea, no era, o sea, yo te decía a ti, yo estoy entregando un hijo, o sea, no era como para mí súper fácil, entonces todo el mundo quería que saliera muy bien, o sea, la primera interesada de que él brillara era yo. Entonces lo que hicimos fue un onboarding de 4 meses, el primer mes él solo conoció, el segundo mes él me veía a mí y escuchaba, el tercer mes él rodaba, yo escuchaba y estaba ahí como soporte y el cuarto empecé a ir 2 veces a la semana, tres, y me fui desconectando de la operación del negocio, que como que yo con él tenemos una relación así, o sea, mejor dicho, él es mi partner, yo quedé como presidente en la junta directiva, junto con nuestra junta directiva, él como gerente gestionando el día a día finalmente de un accionista, ¿cierto? Que allá están, van todos los días y que mira que nada pasó. Cuando yo decía que eso no iba a funcionar, si ellos iban todos los días, sí, sí funciona. Había que encontrar a esa persona que fuera capaz de gestionar ese día a día. Y hoy pues hemos Muy hecho un equipo excelente. Los primeros 6 meses cuando me fui, eso fue una cosa, una vaca loca, tuvimos crisis, pero con paciencia se fueron superando. Muy bien. Dos preguntitas para terminar y los que quieran hacer preguntas, por favor, acá yo las estoy leyendo en el Q&A, entonces lo que quieran. Para Marce Caramillo, eh, quiero tocar un tema ya como para finalizar de trabajar con una hermana. ¿Qué, cómo hiciste para que eso funcionara? Porque al principio no funcionaba. ¿Y qué cambios hiciste para que esa relación mejorara? Yo veo que hay muchos cambios psicológicos de cómo hablarle, reconocerla, quién es, etcétera. Danos tips para trabajar con una hermana.
Claro, yo llegué a trabajar al lado de mi hermana que llevaba, no sé, 8 o 10 años tal vez trabajando en la empresa, que ya había hecho cambios positivos, que ya tenía pues su reconocimiento y respeto ganado, a decirle como, ay, llegué yo pues como permiso, no, desde entrada yo siempre le dije a mi papá, papi, separemos las cosas, dale a Carolina la oficina en Envigado y que ella se encargue de, pues que está ubicada en la ciudad de Medellín, y que ella se encargue de toda la parte administrativa, financiera, que es lo que ella sabe, y a mí dame la planta de producción en Caldas, o sea, dos lugares incluso bastante lejos dentro de Medellín y yo me encargo de la parte de producción. No quiero ni tenerle que reportar a ella, ni que ella me diga a mí, y digamos que al principio sí hubo un poquito como de conflictos o malos entendidos, o es que claro, es que de pronto no hay un doliente en la planta cuando yo era la que estaba a cargo de la planta. Entonces fue como súper difícil, pero yo siempre, papi, ayuda y él hacía un balance súper chévere. La verdad es que siempre ha sido un grandísimo apoyo. Y no sé qué magia tuvo la pandemia, o sea, COVID hizo algo bueno, por lo menos. De todo lo malo, algo bueno hizo y es que nos unió a Carolina a mí, impresionante. Cuando llega la pandemia, nosotros empezamos a hacer reuniones virtuales diarias con la alta gerencia que era mi papá, mi hermana, gerente general, en ese momento la directora comercial y el contador. La directora comercial renunció, se fue a trabajar con la competencia y yo dije, bueno, no importa, pues yo puedo ir ayudando, pues también está muy involucrada. Y un día en estas reuniones Carolina dijo, pero ¿cómo estamos pensando en otras personas, sabiendo que tenemos a Marcela, que es pues más que apta para ese puesto? Y ese día dije, wow, o sea, gracias, la confianza, pues sí me entiendes, como que me empoderó ese día. Y desde ese día o desde pandemia o desde COVID somos una sola persona, o sea, trabajamos juntas, vamos juntas, hablamos juntas, estamos juntas en todo, decidimos todo juntas, sabemos cuál es el fin y trabajamos para ese fin. Incluso muchas veces llego a reuniones un poco alterada, entonces le digo, Carol, habla por mí porque yo prefiero que tú hables por mí. Otras veces le digo, déjame, yo me encargo de esto. Entonces, sí, yo creo que la pandemia fue como magia. Pero Eh, además me decías Al que principio sabes me cómo necesitaban hablarle, demasiado. sabes cómo Claro, hablarle, o sea, entonces, sabes qué le tienes que dentro decir. de las cosas, dentro de las cosas que te he dicho que me gusta mucho como sentarme a reconocer o a entender a las personas, qué mueve a las personas. Supe que Carolina, yo no le puedo decir, Caro, vamos a comprar, no sé, vamos a pintar la empresa de Rosada. Pues, no, ella es más bacano o es más fácil si a ella se le ocurre la idea. Entonces yo le empiezo a hacer preguntas, no sé, para participar, por ejemplo, en una feria. Oye, ¿cómo hacemos? Pues, para que nos veamos, para que la gente nos reconozca más, para que tengamos más visibilidad. ¡Ay, una feria! Una feria. Entonces me gusta mucho. Estrategia. Me gusta mucho como jugar a esa cosa, pues ya, eso era mucho más al principio, ya fluye un poquito más, pero definitivamente conocer a la gente que te rodea, ya sea familia, ya sea un compañero, qué es lo que los mueve, si es el reconocimiento al frente de todo el mundo, si es una carta, si les gusta que tengan en cuenta sus ideas, todo eso las tienes que tener demasiado en cuenta en el momento de saber con quién vas a trabajar y al lado de quién vas a estar, porque si llegas con la persona que es y le dices lo que no le gusta, como no le gusta, bloqueado. Ahí se corta pues como esa línea. Muy bien. Bueno, nos quedan 7 minutos y quiero 3 minutos para Marcela García, porque entonces la gente va a decir, y esta niña se quedó como presidenta de la Junta, y esta energía que le dio a toda esta empresa familiar, ¿a dónde se fue? Entonces, ¿cuál es ese nuevo proyecto que estás haciendo? Porque lo que vemos entre todos ustedes que tienen 30, 40 años es este espíritu emprendedor que los lleva o a trabajar en la empresa familiar y si no es ahí, ¿dónde es? ¿Qué fue qué es lo que estás Yo, haciendo? yo creo que para no romantizar tanto, que ya no lo hemos romantizado, pero para no romantizarlo, cuando yo salgo en abril, hicimos el onboarding de enero a abril. Fue duro volverme a reconectar y a recuperar otra vez la identidad. O sea, eso toma tiempo y paciencia. Y eso es lo que una mujer acelerada que están viendo no tiene. Entonces, eso fue una lección muy, muy fuerte de madurez, de ser consecuente con que tenía una decisión tomada y que iba de cierta forma a encontrar, a sacar la cabeza, como decimos los paisas, o sea, pero el tiempo es clave en este proceso. ¿Qué me ayudó? Yo me fui para un viaje de como 2 meses al otro lado del mundo porque, claro,
tenía mi corazón todavía súper pegado, también sentía que hablaba demasiadas veces con Alejandro, también me llamaban los directores, yo decía, no, ya, o sea, ya, el NIC, pues ya me tengo que desligar, yo estoy en la junta, estoy en la estrategia, pero yo ya no puedo tener contacto con ese día a día. El viaje me ayudó como a desconectarme física y emocionalmente en esta nueva etapa. Me fui para China como 2 meses y allá me fue llegando como esa inspiración. O sea, lo que pasa es que la ansiedad es fuerte porque yo renuncio y al año salgo de la empresa. O sea, es la, es la renuncia más larga del mundo. Entonces ese año era saber, ya voy a soltar esto sin nada seguro. Eso fue lo más duro. Yo no tenía nada. Yo dije, ¿yo qué voy a hacer para liberar toda esta energía que tengo? O sea, ¿a quién le pongo? Entonces yo empecé a ayudarle a amigas de emprendimientos, empecé como a llenar mi agenda en el buen sentido. Eso no es tan bueno, pero eso me ayudaba. Y en el viaje ya encuentro una oportunidad de negocio y ya estoy en este momento estructurando una comercializadora de maquillaje y de skincare, nada que ver con frenos y cemento. O sea, realmente a mí no me importa qué venda, me gusta es como el negocio, emprender y descubrí, Clau, que sí definitivamente tenía como ese espíritu emprendedor adentro de escalar negocios, de sacarlos adelante. Y bueno, hoy tengo como mi corazón partido en dos en la empresa de la familia, que ese ya siempre será pues como el vínculo más grande del 100% de mi tiempo, el 30% lo dedico a eso. La relación con mi papá y mi tío es hermosa porque ya no es desde el punto de vista de tanto esfuerzo para lograr las cosas, sino de consejos, y eso es súper bonito. Entonces ellos me llaman, mira, está pasando esto, entonces ya nos aconsejamos juntos. Ha sido súper, súper lindo como la relación, en que también ellos me dicen, venga, cuídenos lo que tanto, pues lo que tanto nos ha costado. Entonces soy más como de cuidadora y de apoyo, obviamente, full a Alejandro, pero ya con mi proyecto otra vez volví a esa candela profesional que tanto quería, ¿sí? Entonces, bueno, eso ha sido espectacular. Ya la marca empieza el 1 de enero y pues muy animada porque realmente todo cambio es bueno, hay que darle el tiempo porque esos cambios así estructurales de vida tan fuerte es imposible no tener el Excel estructurado y mira, pum, va a dar esto. No, hay que tener calma y saber que las cosas se van a organizar. Bueno, tengo tres preguntas. Una dice en inglés, What kinds of barriers have you experienced as a daughter that you believe will not exist if you were a son? ¿Qué barreras han experimentado como hijas que creen que no existirían si fueran unos hombres? O por el contrario, también la devuelvo. Muchas veces en las entrevistas que yo he hecho, en las experiencias que he tenido durante todos estos años, he visto que la sucesión de padre a hijo es mucho más difícil que la sucesión de padre a hija. Entonces también les doy esa otra mirada para que me contesten esa pregunta. O qué ha bloqueado que sea padre a hija o qué creen que ha mejorado que sea padre a hija. Marce, Dale, arranca Bueno, si Clau, quieres. Marce Garjamicha, dale. en realidad yo creo que no tanto como barrera, sino como antes ventaja. Yo creo que la confianza entre una hija y un papá es demasiado grande. Claro, yo no tengo tampoco hermanos hombres, entonces la confianza que yo tengo con mi papá es demasiado. O sea, mi papá, yo te contaba, es como mi mejor amiga, literal. Entonces no creo que antes ha sido una barrera, sino que antes ha sido un pro. No sé si tiene algo que ver por lo que tú estás diciendo de pronto entre hijo y hombre. Y también de donde venimos Marce y yo, o sea, no trabajamos, o sea, yo sé que vas a empezar ahorita un negocio de maquillaje, me parece una nota, pero es que nosotros veníamos de la parte de producción y siempre se ha visto que las mujeres, pues, la parte de producción es como más difícil, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que es la simple apariencia de ser que es una mujer metida al lado de cemento o una mujer produciendo telas, cuando deberían de estar, no sé, sentadas en la oficina de pronto en marketing o diseñando. Es como Ujú. ese chip que nos instalaron desde hace mucho tiempo y que viene por muchísimos años y que en realidad el cambio se está dando. No soy machista ni feminista ni mucho menos, pero siento que
pues que las mujeres se pueden lucir y se han estado luciendo mucho pues como últimamente. Yo lo que le diría a Clau ahí es que yo tampoco lo veo como una barrera, es un potencializador muy grande ser mujer. Lo que pasa es que tú tienes que ser buena, o sea, es que si no, así como el hombre, si tú no muestras resultados, si tú no eres bueno, van a dudar de tus capacidades. Entonces, lo primero es, si en algún momento esa primera generación tiene dudas por ser mujer, pues demuéstrales que no y ese miedo se acabó en 6 meses. Hay que demostrarlo también con hechos y tener la valentía de hacerlo. Uno. Y dos, lo digo que es potencializador el ser mujer, porque la mujer tiene un poder impresionante que es el liderazgo firme pero amoroso. O sea, eso es una combinación que solo la mujer como que puede hacer. Sí, eso es espectacular en una empresa y más en una empresa masculina. Entonces eso te puede potenciar un montón los resultados, te puede facilitar las conversaciones incómodas, puedes moverte muy fácil a través de esas dos herramientas, pero también está solamente en ti, pues en demostrar que eres capaz, ¿sí? Y que si hay dudas, pues esas dudas se acaben, pero con hechos. Muy bien. Y ya para terminar, si pudieran dar un consejo a la próxima generación de hijas que se preparan para liderar, lo han dicho durante toda la charla, pero quisiera que fueran muy concretas para terminarlo así, ¿cuál sería ese consejo? Marce Jaramillo. Yo creo que aparte de pasión y amor y que te lo inculquen desde chiquita, para mí lo más importante es tener jefes. El haber tenido la oportunidad de trabajar en esta empresa, tuve tres jefes diferentes. Vuelvo y te digo, dos súper enfocados en la persona, en la tarea, pero pues ellos no, o sea, el ejemplo es que una de mis compañeras está teniendo un bebé y el jefe le dice como, ajá, pero hay wifi en la clínica. Y yo le digo, no, no, esto así no va para ninguna parte. En cambio, tuve otro que era muy enfocado en la persona. Entonces, para mí, el hecho de tener jefes, pues si tiene la oportunidad de trabajar en otra parte que también era parte de mis sueños, es saber qué te gusta y qué no te gusta. ¿Sí me entiendes? Aprender a recibir feedback es de lo más difícil que hay. Que alguien te diga, es que estás haciendo mal las cosas, te lo digan bonito o feo, suena súper duro, pero también te da como las pautas para saber comunicarte con la gente. Para mí tener jefes ha sido súper importante y creo que si vuelvan a hacer, me gustaría trabajar en otra parte antes de llegar a la empresa de la familia para saber cómo quiero ser yo, cómo quiero ser percibida y qué quiero que la gente vea de mí y cómo quiero liderar. Pues lo que hemos hablado durante todo este tiempo, o sea, yo quiero que la gente haga B, pero sin tenerle que decir que lo haga, sino, hey, o sea, manejando a la persona logras llegar como a ese fin. Entonces, para mí eso pues es lo más importante, pero claro, también veo a Marce y digo, tengo un camino tan largo que recorrer, pero bueno, igual, sí, para mí eso ha sido básico. ¿Y tú, Yo creo Marce? que los consejos, el gran consejo para una mujer que está entrando a una empresa de familia es la pasión. Estoy de acuerdo con Marce, y la pasión es que tú en la primera generación lleva en la sangre la empresa y uno la tiene que tener tatuada. O sea, ellos lo llevan en la sangre, pero uno también tiene que tatuarse la empresa para que de verdad esa pasión, que a través de la pasión tú puedas ganarte el respeto de la primera generación, puedas tener la suficiente gasolina para enfrentarte a los retos. Entonces, como dice la primera generación, no entrar merecidas, ¿sí? Por el hecho de ser mujeres o por el hecho de tener el apellido, sino agradecidas con cuando uno mira desde el punto de vista del agradecimiento, es muy poderoso y eso hace un match importante con papás, con tíos que al final piensan muy diferente a uno, pero que hay una sola cosa en común y es que todos amamos la empresa. El liderazgo firme y amoroso, que ya te lo conté, claro que también es una herramienta súper fuerte. Y creo yo que estratégico rodearse, hacer caso y ejecutar. Yo creo que eso en una empresa familiar, la planeación es importante, pero ejecución con norte, eso también te da victorias tempranas. Uno tiene que ir poniendo banderas. Como mujer, uno tiene que ir poniendo banderas a medida que va pasando. No todo se puede quedar como tan en el aire y rodearse, como lo mencioné, en todo ese proceso completo, las personas de afuera son claves para el desarrollo, los mentores, los asesores, las juntas. Bueno, pues yo creo que Marce, con esta... Marce,
Un segundito, yo creo que tiene que ver mucho con la humildad, todo lo que tú estás diciendo tiene que ver como mucho con la humildad, no es como merecimiento, Sí. no llegó la hija del dueño y se va a hacer así, es, hey, o sea, agachó la cabeza para aprender, entonces sí, o sea, de acuerdo contigo. Bueno, pues muchas gracias por ser tan amorosas, tan directas con sus consejos, tan concretas. Y yo les pido a la gente que oye este tipo de webinars, que los pase, que se los muestre a personas que están viviendo lo mismo, mujeres que están dentro de la empresa familiar buscando esa sucesión o ya son las sucesoras, para que vean que este es un camino largo, que hay que prepararse, que tiene sus altibajos, que hay que salir fortalecida de este proceso y que no es fácil, pero como dicen, con humildad y trabajando con la gente es que se puede y buscando siempre su propio liderazgo, no el liderazgo de sus padres, de sus tíos, sino el propio. Entonces, gracias a todos, gracias por los que nos acompañaron, gracias a nuestra traductora Claudia y espero verlos este otro mes con un caso de Venezuela de Ron Santa Teresa para que nos acompañe. Muchas gracias. Gracias a todos, Clau, Gracias. muchas gracias. Chao. Feliz día, chao. Feliz día, chao.